¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa de análisis del Pacto por México. Ya instaló las mesas de discusión de la llamada reforma política y la reforma electoral, donde algunos de sus integrantes condicionaron su participación y lo pusieron como condición para continuar con la reforma energética y hacendaria. Algunos de los temas a discusión son la creación de un Instituto Nacional de Elecciones y Reelecciones consecutivas de legisladores federales y la reforma política del Distrito Federal para crear lo que sería la ciudad capital. Para hablar de estas propuestas nos acompañan en esta mesa de diálogo el senador Héctor Larios por la fracción parlamentaria de Acción Nacional. Muchas gracias, señor Héctor. Y Armando Ríos Peter, senador del PRD. Tema interesante, pero creo que no podemos dejar de fuera, y la pregunta obligada sería, ¿quedó ya rebasado el IFE? Mira, yo diría que el problema que se quiere resolver es que hemos avanzado de manera sustancial a nivel federal desde hace varios años, pero la democracia que existe a nivel federal no se replica en los estados. En los estados vivimos incluso una regresión a niveles de los 80. Lo que se quiere resolver es el problema de autoritarismo, de violaciones a las prácticas democráticas que se da en la mayor parte de los estados del país. Armando. Pues yo creo que uno de los principales problemas que ha tenido esta alternancia vivida a partir del 2000 es que el poder centralizado que se tenía a nivel federal se fragmentó en 32 partecitas, donde a final de cuentas la ausencia de equilibrios, de controles, de contrapesos es evidente, y creo que el tema de las instituciones electorales, tanto de los consejos estatales electorales como los propios tribunales, pues sienten un peso muy grave en cuanto a su conformación, en cuanto a toma de decisiones por parte de los gobiernos de los estados, de tal manera que este planteamiento de un Instituto Nacional Electoral, pues lo que busca es resolver algo que es evidente, que es los virreinatos instalados a nivel de las entidades federativas. De esta propuesta hay temas que ambas acciones o ambos partidos coinciden. Uno de ellos es crear el Instituto Nacional de Elecciones. ¿Nos podrían platicar un poco más de qué iría este instituto? Sí, primero decir que la organización de las elecciones en varios países está centralizada en un solo órgano, como Canadá. No es una función de gobierno, es una función más bien ciudadana, de manera que no rompe los equilibrios del federalismo. Segundo, ya hay muchas funciones que se hacen por el IFE. Lo más importante que le da credibilidad a las elecciones es un padrón confiable con una credencial con fotografía confiable. Eso lo hace la federación y en todos los estados se usa. El Tribunal Electoral, al final del día, termina resolviendo los litigios de los comicios locales. Cuando son concurrentes, el IFE es el que decide dónde va a estar cada una de las casillas. O sea, ya hay muchas funciones que están centralizadas. ¿Por qué no tener un solo órgano que organice las elecciones al que le tengamos confianza? Y esta es la propuesta, generar el Instituto Nacional de Elecciones, que se va a encargar de organizar todas las elecciones del país. La del municipio, que se tiene que repetir, la de los estados, las de diputados locales, las de diputados federales, las elecciones de presidente de la República. Lo que está ahorita duplicado, el IFE concurre con el Instituto Electoral local para organizar, por ejemplo, la elección en los estados donde es concurrente. Ahora lo haría un solo instituto. Puede significar algún ahorro económico, pero no es lo importante. Lo importante es regresar la credibilidad a los estados. Te platico del proceso pasado electoral muy breve. Por ejemplo, en algún estado, para poder ir a volantear en un crucero tienes que pedir permiso y el Instituto Electoral local te asigna qué crucero puedes ir. Sobra decirte que al PAN nos asignó casi al final de la campaña un crucero donde no pasa ningún carro, ¿no? En Durango, por ejemplo, 24 horas antes de las elecciones, el Instituto Local Electoral dijo, se cambian a los presidentes de casilla y son estos, habiendo un proceso que se insacula y se capacitan y demás, les valió gorro. En Veracruz, en Chihuahua, los gobernadores crearon sus propios partidos locales sin cumplir con el requisito, le ordenaron al instituto darle registro y entonces hicieron una serie de machincuepas ahí. En los estados en general vivimos prácticas que son totalmente antidemocráticas y lo que se trata es vencerlas. ¿Estás de acuerdo con esto? Bueno, complementando, sin duda alguna también el tema administrativo creo que si bien no es la causa fundamental, pues al final del día termina siendo también importante. Muchas veces se generan dobles partidas para acciones que se pueden realizar con una misma entidad, con un mismo órgano, y en este caso, bueno, pues el evitar una duplicación de gasto,
también te puede permitir no solamente mucho mayor eficiencia, sino a final de cuentas, no solo la eficiencia económica, sino la eficiencia del organismo respecto a la credibilidad que se quiere trasladar hacia los ciudadanos. Yo creo que aquí la parte más importante es evitar el manoseo político que existe a nivel de las entidades federativas. Yo te hablo como senador por el estado de Guerrero, pues obviamente el peso que tiene un gobernante, el peso que tiene la autoridad del Poder Ejecutivo, pues muchas veces no tiene, digamos, los contrapesos suficientes en el contexto del Poder Legislativo, en el contexto de las auditorías generales de los estados, y en este caso también muchas veces se pierde esa capacidad de tener pues un ámbito mucho más, con una multiplicidad de actores mucho más presente, que es lo que ayuda y fortalece la vida democrática. A pesar de que los representantes del IFE, comisionados, hayan sido avalados, votados, aceptados por el Congreso. Bueno, se busca aumentar el número de integrantes del órgano del gobierno del Instituto Nacional Electoral. Uno de los debates que hay es si sustituir a los que están ahorita o darles oportunidades. Es una cosa que no está resuelta. Yo te diría en este momento, los 3 partidos más grandes del país aceptan la creación del INE. Me parece que habría que decirlo con claridad, eso va a suceder. Okay. Y están en la fin en los detalles, ¿no? Hay otras cosas que van conjuntas, la administración de las prerrogativas locales por el INE. Bueno, hoy día, por ejemplo, el principal recurso de propaganda es el uso de los medios electrónicos y eso lo controla ya el IFE. Entonces, se va a simplificar, se va a hacer más sencillo el asunto, una sola casilla. Estamos buscando también que se empaten todas las elecciones, que nada más cada 3 años haya elecciones. No ahorita como puede ser en el primer domingo de julio de cada año, o como estados que abusan, ¿no? Se trata de uniformizar todo, que las campañas duren 60 días. Coahuila, por ejemplo, hay campañas que duran una semana. ¿Qué campaña se puede hacer en una semana? ¿Estás hablando de homologar todos los procesos? Homologar los procesos, hacer que existan prácticas democráticas y no al contentillo del gobernador para favorecer a su partido. Tanto en entidades tan dispares como puede ser Oaxaca, que tiene más de 500 municipios, o la misma en Baja California. En Oaxaca, de los 500 municipios, más de 200 no hay elecciones, es por usos y costumbres. Ok, entonces también el PRD está de acuerdo en... Bueno, yo creo que hay temas que, como bien dice Héctor, todavía está pendiente de profundizar un poco más. El tema de las prerrogativas a nivel de las entidades federativas, pues tenemos que verlo con ojo clínico para que no se convierta en una partidocracia, digamos, o en un instituto que solamente tenga interacción a nivel federal con una partidocracia, que si no le damos otros elementos puede convertirse también en un instrumento de mucho control, especialmente de lo que le da fortaleza a la vida democrática, tanto al interior de los partidos políticos como en su capacidad de cercanía con los ciudadanos. Si solamente dejamos a la cúpula o a las cúpulas aquí en la interacción de cómo se distribuyen esas prerrogativas sin tener capacidad de penetración a nivel de las entidades, a nivel local, pues puede convertirse en un problema. Creo que es de los temas que se están buscando analizar, obviamente que tenga la mejor solución. Y yo diría en principio, el Instituto Federal Electoral ha sido una institución que nos ha llevado 30 años, digamos, en un proceso de construcción progresiva. Se tiene que tratar de que ahora un Instituto Nacional Electoral nos dé un mejor resultado, que se traduzca en confianza, que se traduzca en una capacidad de convocar a los ciudadanos. Pero ¿en qué momento se ha perdido esa confianza? Los dos han utilizado esa palabra. Bueno, es que yo creo que hay que ir a ver a la gente y platicar, seguramente te toca como ciudadano. La gente le ha perdido una enorme confianza a la clase política. Digo, no es menor el hecho de que tanto a los diputados como a los senadores, y hay que decirlo con esa transparencia, estemos en las encuestas respecto al calibre que le da los ciudadanos en los peores lugares. Entonces, ¿qué necesitamos? Que las propuestas de reforma política que traemos a la mesa reactiven esa confianza, permitan una mayor cercanía y una mejor capacidad de rendirle cuentas a aquellos a los que se deben los políticos, porque de otra manera, vuelvo a citar el tema de la partidocracia, pues poco a poco se va perdiendo esa cercanía y desafortunadamente se vuelven en elementos de ingobernabilidad cuando las instituciones no lo resuelven. Como parte de este ejercicio convocamos a la audiencia, a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, y hay una pregunta que creo que viene al caso, y es donde dicen, ¿se evitarán partidos familiares con esta reforma política electoral? Bueno, uno de los temas que queremos acordar es crear una ley general de partidos políticos. Uno de los problemas que tenemos ahorita es que los gobernadores crean sus propios partidos para manipular el Congreso local.
Por ejemplo, en Veracruz está el AVE, que no avanza Veracruz o no sé qué se llama, que lo crearon para estas elecciones. O en Chihuahua está el Partido Cardenista de Chihuahua y está otro partido chihuahuense que creó el gobernador Duarte. ¿Qué es lo que hacen con esos partidos? Hacen un acuerdo y dicen, el 80% de los votos que yo saque en PRI, que voy en alianza contigo, te los voy a pasar. Entonces, cuando llega al Congreso, se reparten las diputaciones de representación proporcional, que son para equilibrar la representación de los partidos, y se les reparten con partidos que no tienen existencia. Y hacen que, por ejemplo, un partido de oposición como el PAN, que, por ejemplo, en la legislatura pasada ganó el 40% de los votos, tenga el 18% de los diputados. Y no habiendo diputados, no hay equilibrios, el gobernador tiene todo el control. Entonces se trata de que no haya partidos de este tipo familiares, que haya una ley general que solamente con reglas muy claras se puedan constituir partidos y que no pase lo que pasa en los estados en donde hay muchos partidos locales que no tienen vida y que viven del subsidio del gobernador. Sí, y perder, digamos, o quitar esta situación no solamente de partido satélite, sino muchas veces de cómo los derechos tanto de militantes como los propios padrones se vuelven un galimatías. Yo creo que los partidos políticos, en esa misma crítica de pérdida de confianza, necesitan una reactivación, necesitan que su vida no solamente se vuelva mucho más transparente de ellos hacia afuera, sino en su propio contexto interno, que sus competencias, la competencia política que se vive, que muchas veces pues muy dura, muy feroz, pues pueda ser transparente y que esto nos permita tener cada vez mejores actores en la militancia, cada vez más claros cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen esos militantes y cómo esos derechos y obligaciones pues pueden ser referentes pues mucho más creíbles para los ciudadanos a los que está convocando. El simple hecho de tener plataformas políticas que llegan campañas, se van campañas y que después no hay capacidad de hacerlas exigibles, tanto por parte de los ciudadanos como por parte de los militantes, es un tema que esta nueva ley debe de solucionar y que queremos que resuelva, repito, porque es un amplio entramado, no son, digamos, tenemos que garantizar que esta reforma política nos dé una articulación en la modificación institucional que se está planteando. Un solo cambio no nos va a permitir tener un nuevo modelo de interacción con la sociedad y que le dé confianza a la gente. Necesitamos varios instrumentos como esta nueva ley de partidos. ¿Y si lo tendría el tema de la reelección? Yo te diría que hay un consenso ahorita en la reelección inmediata de legisladores. No hay consenso todavía en un tema que para nosotros en el PAN es fundamental y que es incluso más importante que la posibilidad de reelección de legisladores, que es la reelección de los alcaldes. Aquí hay que decirlo muy claro, yo bromeo y digo que estoy de acuerdo con la reelección siempre y cuando sea automática y obligatoria, porque la gente se imagina que va a ser automática y obligatoria, no. La más importante es la de los alcaldes porque redistribuye el poder en este país. Estamos centralizando demasiado poder en el centro del país, en la presidencia de la República, y me parece a mí que debe haber una redistribución. Si los alcaldes tienen la posibilidad de reelegirse, que es un derecho de la gente, no es un derecho del alcalde. O sea, la gente tiene derecho a decir, yo quiero otra vez a este mismo alcalde. Para nosotros ese es un tema central. Y ahorita a propósito de los partidos familiares y demás, estamos impulsando el tener 5% como mínimo para acceder a la Cámara. Acaba el domingo pasado de hacer las elecciones en Alemania y el Partido Liberal sacó el 4.8, no va a tener espacio en la Cámara. En otros países se usa. Si tú subes el rango de porcentaje para que puedas entrar a la Cámara con diputados, lo que hace es garantizar que los partidos tengan cierta representatividad en el país y que no sean partidos que se fabricaron nada más para meter 2 o 3 diputados. Bueno, Armando, es tiempo de hacer ahorita un corte comercial. Si te parece, regresamos con tu respuesta. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Continuamos con esta mesa de análisis de la reforma político-electoral y es turno del senador Ríos Peter en hablar sobre el tema de reelecciones presidenciales municipales.
Bueno, primero sobre el tema de reelección en general, en donde también tenemos de los propios legisladores, tanto federales, en el caso de senadores como diputados. Yo creo que este es uno de los ejes troncales de lo que puede ser un cambio real y profundo de nuestro sistema político. La partidocracia de la cual he hablado el día de hoy, pues descansa en mucho en un modelo en el cual pues la carrera política del diputado o el senador en turno depende más de cómo la lleva con la cúpula, depende más de qué tan bien la lleva con el dirigente en turno, que qué tipo de trabajo realiza frente a sus votantes, cómo cada uno de los electores puede hacerle exigible o no que vote de tal o cual forma. Al final del día se tira línea, y esto es algo, pues yo creo que uno de los graves herencias que tenemos del régimen político en este país, se tira línea por parte de los partidos políticos. Son pocos los legisladores que piensan en el perfil de su votante, son muy pocos los legisladores que regularmente regresan a sus distritos, que regresan a trabajar. O que viven en él previo a ser electos. Bueno, me parece que la parte de estar yendo y regresando, de estar trabajando con la gente y estarle rindiendo cuentas a la población, es un tema de que cada voto debe de significar una consulta, de que tiene que significar una correlación con el tipo de perfil de votante que tú tienes. Y eso no lo tenemos en nuestro sistema político. Somos la única democracia medianamente grande en términos de desarrollo económico que no tiene un proceso de reelección de sus legisladores. Me parece que eso es fundamental para lograr contrapesos mucho más sólidos frente al Poder Ejecutivo, y me parece, aun cuando el PRD todavía está definiendo su posición respecto al tema de reelección a nivel municipal, aquí yo doy mi opinión, me parece que también es importante. Igual es importante la reelección de presidentes municipales como una facultad, como un derecho que pueda tener la gente, como el que le tenemos que dar de revocación del mandato, porque también si tienes una mala autoridad, alguien que es claro que está utilizando mal los recursos públicos, que es claro que su actividad le está generando daño a la sociedad, me parece que tenemos que también darle, y eso es algo que todavía falta empujar en la propuesta de reforma política, no solamente los elementos del premio que le puedas dar al buen funcionario, sino los elementos del castigo, y en ese sentido pues tendríamos una capacidad de rejuego y mucho más capacidad de injerencia por parte de la sociedad. En ese tema, ¿ustedes cómo lo ven? Bueno, estamos totalmente a favor de este tema. Nos parece que es un tema central para la reconfiguración política del país. Si fortalecemos a los ciudadanos y les damos la posibilidad de elegir, de reelegir y de revocar, en realidad el ciudadano se va a volver más exigente con su autoridad, y la autoridad va a estar pensando más en el ciudadano. Un alcalde que va a pasar 3 años por la alcaldía sin la posibilidad de reelegirse, pues a lo mejor se dedica a otras cosas y no se dedica al trabajo por el que fue electo. Pero aún, perdón que lo ponga, pero ahorita recordaba muchas veces lo que nos toca ver, el presidente municipal en la incapacidad o en la posibilidad que tiene de reelegirse, empieza a pensar en diputado local y gastarse el dinero de su municipio en el resto de los municipios que puedan ser parte del distrito que desea. Es decir, ese tipo de problemas son problemas que por el mal incentivo que diseña la ley, te lleva a un mal ejercicio, en este caso la administración pública. Ahora hemos encontrado puntos en los que están de acuerdo, pero creo que hay otro tema que se debería de discutir. No contamos con la presencia del Partido Revolucionario Institucional, pero es el tema de segundas vueltas. Bueno, el tema de la segunda vuelta es un tema que nosotros estamos impulsando. No tiene el consenso, lo comparte el PRD, y fundamentalmente lo que dice es, para ganar, por ejemplo, el presidente de la República, necesita sacar o la mayoría de los o más de la mitad de los votos, o arriba del 40%, pero con una distancia del 10% del anterior. Sino que haya una segunda vuelta. Eso no tiene consenso. Nosotros pensamos que es importante a este país el darle mucha fuerza política a los ciudadanos que sean electos. Nuestro sistema hace que alguien pueda ser electo. Si quitas tú el nivel de participación, pues a lo mejor con el 15-16% de los ciudadanos eligen a un presidente de la República. Y me parece que tenemos que solidificarlo eso. ¿Hay consenso también con el PRD en este punto? Bueno, si bien es un planteamiento que el PRD ha valorado en el diálogo, en la revisión que ha tenido el tema, hay uno que va de la mano en esta discusión general que existe, que es el de gobiernos de coalición. Porque hay quienes opinan que al tener una segunda vuelta, pues un gobierno de coalición se vuelve inoperante o viceversa. Así es. Y nosotros hemos trabajado mucho el tema de gobiernos de coalición, entendiendo que uno de los graves problemas que tiene nuestra actual democracia, no solamente en el contexto federal, sino en el contexto estatal, es la incapacidad de tener mayorías muchas veces, ¿no? Y tal vez más en el contexto federal. Lo que ocurre para efectos
prácticos o había venido ocurriendo es pues una condición de estancamiento de la vida política donde se hace difícil tener mayorías que legítimamente estén proyectando plataformas políticas, objetivos claros frente a la ciudadanía y que a final de cuentas esto se vuelva exigible en la operación del Poder Ejecutivo. Es un régimen semiparlamentario en los gobiernos de coalición y a mí me parece en lo particular que eso facilitaría mucho más a tener transparencia en lo que salen los candidatos a ofrecerle a la gente, a que los acuerdos se vuelvan transparentes. Digamos, hay quienes critican, y lo digo al interior de mi partido político, el Pacto por México, porque también no estamos acostumbrados a que los pactos se hagan con esa naturalidad y con esa claridad frente a los ciudadanos. Me parece que el tema de los gobiernos de coalición nos permitiría una evolución en cuanto a transparentar las decisiones de política pública frente al votante. Aunque las ideologías no sean las mismas. Bueno, a final de cuentas, donde ocurren los gobiernos de coalición regularmente en el mundo es donde hay mucho mayores similitudes en términos de planteamientos. Yo veo muy difícil establecer un gobierno de coalición o un planteamiento de coalición con el Partido de Acción Nacional en el tema del aborto. Digo, lo pongo como un ejemplo muy plástico donde nuestras posiciones son 180 grados. Pero sin embargo van juntos en candidaturas como pero donde vamos California, y ¿no? donde seguramente podamos ir juntos en muchos temas que tengan que ver con distribución del ingreso, si pasa por mecanismos como integrar a la sociedad en estos procesos de participación ciudadana. Yo lo que creo es que tener gobiernos de coalición también nos va a permitir que los partidos transparenten mucho más su oferta pública, porque si tú te fijas, las campañas políticas pues terminan ofreciendo exactamente lo mismo los candidatos, y cuando llegan al ejercicio del poder hacen pues lo que eventualmente pues más les gusta hacer o más les interesa, y no necesariamente el reflejo de lo que ofrecieron en campaña. Otro de las preguntas que tenemos por parte de las personas que han estado participando en las redes sociales es ¿cuánto dinero nos ahorraríamos con esta reforma política? Mira, es muy difícil estimar, debe haber algún ahorro, pero el ahorro se va a consolidar con el paso del tiempo, porque ahorita hay doble estructura. La estructura del IFE, que es una estructura permanente, en cada distrito hay un consejo distrital, una junta distrital, una junta local en cada estado, y tiene personal de planta toda la vida. Y aparte están las estructuras de los estatales, entonces eso unificaría una sola estructura. Debe haber un ahorro de dinero. No sé estimarlo. Hoy el IFE nos cuesta alrededor de 11,000 millones de pesos al año. Es una democracia bastante cara. Es una democracia bastante cara. Yo creo que tendríamos que empezar a avanzar también para abaratarla. Quizá no todo el personal debiera de ser de planta, sino que alguno fuera cada 3 años que se contrate, como sucede con algunas de las personas. Pero no es el tema central el ahorro de dinero. La sociedad se ahorra dinero cuando tiene elecciones creíbles. La sociedad pierde dinero cuando termina una elección y no se acepta el resultado porque estuvo todo manipulado, y entonces hay protestas y pierde mucho más dinero la sociedad con eso. La democracia es una condición de todos los países que progresan. Los países que no progresan son los que no tienen democracia. Y México, en muchos estados, no progresamos absolutamente porque vivimos en una absoluta corrupción de poder de los caciques locales, de los gobernadores. Son muchas las preguntas que quedan, pero me gustaría invitarlos a hacer conclusiones. ¿Qué podrías aportarle ahora a la audiencia en este tema? Retomando la última pregunta que hacías, yo creo que en términos de economías, por así decirlo, hay algunas que se pueden revisar y que habrá que cuantificar, como el tema del Instituto Nacional Electoral, para evitar dobles gastos. Pero el tema es a futuro. Hay un costo de oportunidad de no llevar a cabo una reforma política, por eso es indispensable que ocurra. Los describo, o sea, si no hacemos una reforma política, nosotros vamos a seguir teniendo malas autoridades municipales, por ejemplo, en el ejemplo que yo ponía, que es la posición personal, porque tener un mal presidente municipal que se dedique a vilipendiar los recursos en la promoción de su imagen personal en otros municipios distintos al suyo, porque no tiene la capacidad de reelegirse, termina siendo un subóptimo muy caro para la gente. Un mal legislador, un mal representante popular que tal vez deja pasar una ley porque prefiere ponerse de acuerdo con el líder en turno de su partido y de repente se aprueba un impuesto que le causa daño a la sociedad, es un subóptimo que le causa daño económico y social a la gente, de tal manera que si nosotros queremos alinear la visión de un país que crezca y que se desarrolle, pues tenemos que tener instituciones políticas incluyentes donde esa confianza de la que hemos hablado se restablezca y donde sobre todo los incentivos a mantener cercanía con la gente permitan proyectar mejores decisiones. Héctor, conclusiones.
Va a haber una reforma política electoral, sin lugar a dudas, en un lapso de 30 días. En esta reforma se va a crear un nuevo instituto, que es el Instituto Nacional Electoral, que organice todas las elecciones del país. A partir ya de a partir del 2015. Segundo, se va a hacer una nueva ley de partidos. Habrá que hacer una revisión completa al código electoral, porque habrá que incorporar las mismas normas para los estados. Habrá que hacer cambios en la Constitución y todo esto debe suceder en los próximos 30 días. También va a haber cambios políticos. Ciertamente está ahorita en discusión la posibilidad de una segunda vuelta, pero están varios de los temas de los que comentaba Armando ahorita de formar gobiernos de coalición. Los seres humanos tenemos más coincidencias que divergencias, y en política a veces lo que resaltamos son nuestras diferencias, pero tenemos muchos más puntos de unión. Se construyen los acuerdos a partir de las coincidencias, no de las diferencias. Cuando volviendo al ejemplo de Alemania, pasan las elecciones y lo más probable es que el Partido Demócrata Cristiano de Angela Merkel haga un acuerdo para gobernar con el Partido Socialista. Ya lo hicieron, el primer periodo de Angela Merkel fue en coalición con el Partido Socialista, dado que su aliado, que era el Partido Liberal, no sacó 4.8% y no va a entrar a la Cámara. Nosotros hemos hecho algunos acuerdos políticos con el PRD y lo hacemos en términos de las coincidencias, no de las diferencias. No ponemos las diferencias ahí, pues en eso no tenemos acuerdo. Pero insisto, los políticos, y ahorita estamos en un acuerdo político que es el Pacto de México, el Pacto por México, en donde hemos estado construyendo a partir de nuestras coincidencias. Y hemos construido cambios que son muy, muy importantes, que los va a ver México reflejados en su calidad de vida como la reforma constitucional en materia de competencia económica. Y hay otros temas donde no tenemos coincidencia. El gobierno ha presentado una propuesta de reforma fiscal que a nosotros nos parece aberrante y que no vamos a aprobar de ninguna manera. Con nuestro voto no van a contar con ese tema porque va a terminar afectando gravemente al empleo y van a tener que estrenar su seguro de desempleo creando desempleados. Me parece que eso es pero lo que insisto es que lo que estamos haciendo es tratar de modernizar la política de nuestro país para que haya incentivos, para que nos juntemos a partir de las coincidencias y no estemos siempre peleados a partir de las divergencias. Un tema interesante al cual estaremos dando seguimiento en estos próximos días. Yo quiero agradecerle al senador Armando por estar con nosotros y a ustedes por acompañarnos y nos esperamos en la próxima edición de estas mesas de análisis.